En 1906, en lo profundo de las minas de Betagrande, en Zacatecas, 3 mineros descendieron a un túnel que ningún hombre debía volver a pisar, a mitad del turno nocturno, cuando el aire se volvió tan denso que parecía moverse solo. Escucharon un golpe seco, luego otro, y después un sonido que jamás habían oído bajo tierra, una respiración larga, húmeda, como si algo enorme inhalara muy cerca de ellos. Lo que encontraron esa noche no debía existir, y aún hoy, más de un siglo después, hay quienes aseguran que esas criaturas siguen esperando en la oscuridad. Quédate hasta el final, porque esto podría cambiar la forma en que miras cualquier mina abandonada. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo esto. La historia comienza en invierno, cuando Zacatecas todavía era un territorio partido entre la riqueza minera y el miedo profundo a lo que yacía bajo sus montañas. Las minas habían pasado por derrumbes, desapariciones y accidentes que nadie se atrevía a investigar a fondo. El gobierno decía que eran fallas estructurales, los ingenieros, que la tierra estaba cansada, pero los mineros, ellos sabían otra cosa. Ellos hablaban de sombras que caminaban, de pasos que no eran de humano, de ojos que se abrían donde no había luz. En ese año, la compañía minera contrató cuadrillas nuevas para recuperar túneles antiguos. Entre ellas estaba el grupo de Julián Medina, un hombre de 30 y tantos, duro por fuera, pero con un cansancio que el carbón había metido en sus huesos desde adolescente. Con él trabajaban Mateo, el más joven, apenas 20 años, y con la esperanza de juntar suficiente dinero para casarse, y Tomás, un veterano silencioso con más cicatrices que dientes, respetado por todos porque había sobrevivido 2 derrumbes y una explosión sin explicación. Los 3 eran conocidos por aceptar trabajos que nadie más quería. Por eso, cuando el capataz pidió voluntarios para revisar un túnel clausurado desde 1884, ellos levantaron la mano, les ofrecieron paga doble, y, como siempre, el dinero hizo que ignoraran lo que los viejos del pueblo murmuraban cada vez que alguien mencionaba ese túnel. Esa advertencia era siempre la misma: si oyes que te llaman por tu nombre, no contestes. La primera señal de que algo estaba mal llegó incluso antes de bajar. Los burros que transportaban equipo se negaron a acercarse a la entrada. Se plantaron con las patas temblando, como si el aire que salía del túnel les quemara el hocico. Mateo bromeó diciendo que solo olían la humedad, pero Tomás, el más experimentado, lanzó un comentario que a ninguno le gustó: los animales siempre saben antes que nosotros. La boca del túnel parecía tragarse la luz. En cuanto encendieron las lámparas de carburo, el humo azul se movió como si alguien lo empujara desde adentro. El aire era pesado, frío, pero con un olor extraño, una mezcla entre hierro, agua estancada y algo más, algo como piel mojada. Mientras avanzaban, las paredes mostraban marcas que no estaban en ningún registro. No eran grietas, no eran raspones de herramientas, eran surcos profundos, paralelos, como si algo con garras enormes hubiera intentado abrirse paso hacia afuera. Tomás se detuvo a tocarlos. La roca estaba desgastada, como si las marcas fueran recientes. Esto no estaba aquí cuando cerraron la mina, murmuró, pero siguieron, porque el dinero manda, porque la necesidad pesa, y porque cuando uno baja a la mina todos los días, deja de cuestionar lo imposible. A los 20 minutos, algo rompió el silencio, un golpe seco en la distancia, luego un segundo. Era rítmico, pero no como un martillo o un pico, era más húmedo, como carne chocando contra roca. Julián levantó la mano para que todos se detuvieran. ¿Escucharon eso? Mateo tragó saliva. Seguro es agua, siempre suena raro aquí, pero ninguno creyó eso, porque no había goteo, no había corriente, y el sonido no venía de arriba ni de algún pozo, venía del fondo del túnel clausurado. Siguieron bajando. El piso estaba marcado por huellas, pero no eran huellas humanas ni de maquinaria, eran largas, arrastradas, como si algo se moviera apoyándose en el vientre y en extremidades demasiado flexibles. El polvo desplazado formaba un patrón extraño, un doble surco central y marcas a los lados,
como dedos largos hundidos en la tierra. Julián se inclinó para ver mejor, y encontró algo que le heló la sangre, una escama, grande, opaca, del tamaño de su palma. Al tocarla, notó que estaba tibia, como si alguien o algo la hubiera dejado caer minutos antes. La guardó en el bolsillo sin decir nada. No quería alarmar al equipo, pero tampoco quería quedarse sin pruebas, porque en ese instante, aunque no lo admitiera en voz alta, ya sabía que no estaban solos. Fue entonces cuando escucharon la primera respiración. No era un suspiro humano, era profunda, arrastrada, casi como si el aire burbujeara dentro de un pecho gigantesco. Provenía del lado derecho, donde la galería se estrechaba. La lámpara de Mateo comenzó a parpadear. No te detengas, dijo Julián, intentando sonar firme, pero la llama murió, y cuando la oscuridad lo envolvió, Mateo soltó un grito. Hay algo aquí, algo se movió junto a mí. Tomás levantó su lámpara y la luz temblorosa reveló la pared, y una sombra que se retiró demasiado rápido, demasiado baja, demasiado larga. El aire se volvió más frío, el silencio más pesado, y entonces, la voz, claro como si estuviera a 1 metro de distancia. Mateo. Los tres se quedaron helados. Era una voz humana, sí, pero con algo incorrecto, como si la lengua fuera demasiado gruesa, como si la garganta estuviera llena de agua. Era una voz que intentaba imitar un tono humano, pero sin entender del todo cómo hacerlo. Mateo retrocedió. Esa no es la voz de nadie. Nadie nos siguió. No puede ser. La voz volvió a sonar. Más cerca. Mateo. Baja más. Tomás, pálido, murmuró. Te dije que no contestaras. En ese momento, algo rasguñó la roca, no como uñas, como garras húmedas que dejaban líneas brillantes en la piedra, y un olor terrible inundó el aire, a reptil, a pantano encerrado, a sangre seca. Julián levantó su lámpara y la apuntó hacia el fondo del túnel. Durante un segundo, apenas un parpadeo, vieron dos ojos reflejar la luz. No eran humanos, eran alargados, horizontales, de un amarillo sucio con una hendidura negra que se abría y cerraba como la de un lagarto. Pero estos ojos estaban a la altura de un hombre. La criatura emitió un sonido bajo, casi un gruñido, pero acompañado por un clic 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 que retumbó en el pecho de los mineros como si fuera una advertencia. Hasta ese momento, Julián pensó que estaban viendo un animal deformado, una leyenda exagerada, cualquier cosa, pero cuando la cosa se incorporó y el techo casi le rozó la cabeza, supieron que eso no era de este mundo, y lo peor, no estaba sola. A lo lejos, más dentro del túnel, otra respiración respondió, luego otra, y otra. Detrás de Julián, Tomás soltó un hilo de voz. No deberíamos estar aquí, esto nos estaba esperando, y lo peor aún no había empezado. La primera reacción de Julián fue instinto puro. Levantó más la lámpara, como si un poco de luz fuera suficiente para mantener a raya a lo que fuera que tenían enfrente. La criatura cerró un poco los ojos, como si la flama le molestara, y en ese gesto pudieron ver mejor la piel. No era lisa, eran filas de escamas gruesas, verdosas y grisáceas, con manchas oscuras, pegajosas, como si hubiera estado reptando por charcos eternos de lodo y sangre. Su boca se abrió apenas, y reveló dientes finos, muchos, alineados como agujas. No eran colmillos de depredador común, eran más bien hileras para desgarrar, para triturar despacio. El clic 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 se intensificó, esta vez acompañado por un movimiento extraño de la garganta, que se inflaba y desinflaba como la de algunos sapos, pero cubierta de escamas. Detrás, más adentro del túnel, las otras respiraciones tomaron ritmo. No era caos, era casi una respuesta, como si se comunicaran entre ellas. Julián rompió el congelamiento. Atrás, despacio, no corran. Su voz temblaba, pero se esforzó por sonar como el jefe de cuadrilla que todos conocían. Mateo no podía despegar los ojos de aquellos orificios alargados que se abrían a los lados de la cabeza de la criatura. No eran orejas humanas, parecían hendiduras que se expandían como branquias cada vez que inhalaba. Eso no puede ser real, susurró. Tomás, en cambio,
No dijo nada, porque ya había oído historias viejas, de su abuelo, de cuando Zacatecas era apenas un conjunto de casuchas y La Plata empezaba a llamar a forasteros, historias de cosas que vivían debajo, más antiguas que cualquier mina. Dieron un paso atrás, luego otro. La criatura avanzó apenas, ladeando la cabeza, estudiándolos. Sus piernas eran demasiado largas para un lagarto, pero demasiado torcidas para un hombre. En vez de pies, tenía algo parecido a garras con dedos prolongados que se abrían y cerraban sobre la tierra, dejando marcas idénticas a las que habían visto en el piso. No le des la espalda, dijo Tomás por lo bajo. Respiraban todos al mismo ritmo, cortado, intentando no jadear para no parecer presas. El túnel se sentía más estrecho, como si la roca misma se cerrara con ellos dentro. La temperatura bajó todavía más, hasta el punto en que el aire que salía de sus bocas era visible. Entonces, la voz volvió a sonar, pero esta vez no llamó a Mateo, Julián. La criatura no abrió la boca al decirlo. Ese fue el detalle que lo heló más que nada. Los labios escamosos seguían entreabiertos, babeando una saliva espesa, pero la voz parecía salir de la oscuridad misma, como si las paredes la repitieran, deformada, probando el nombre, saboreándolo. Julián apretó la escama que llevaba en el bolsillo, sintió su textura áspera, sólida, real. No era un sueño, no era un efecto del gas. Esto estaba pasando. No contestes, susurró Mateo, casi sin aire. El clic, clic, clic cesó de pronto. La criatura inclinó la cabeza hacia la derecha, como un perro confundido. Las otras respiraciones se callaron. Por unos segundos no se escuchó nada, ni goteos, ni piedras moviéndose, ni el típico crujir de la tierra, nada. Ese silencio absoluto fue peor que cualquier rugido, porque en ese vacío, una sola idea quedó clara en la mente de los tres. Lo que fuera que habitaba ahí abajo los estaba midiendo, como si decidiera en ese momento si valía la pena atacar, o dejarlos ir para algo peor. Julián decidió. Nos vamos, dijo, alzando la voz por primera vez. Ahora, retrocedieron sin quitar la vista a la criatura, paso a paso, cuidando no tropezar. Tal vez fue el movimiento, tal vez fue el sonido de las botas en el suelo, pero algo cambió en la mirada amarilla de ese ser. La hendidura negra se hizo más estrecha, más afilada. Un hilo de saliva cayó de su mandíbula, y luego la vieron hacer algo que no esperaban. Se apoyó en las manos, dobló las piernas de una forma imposible para cualquier humano, y se deslizó hacia un lado, pegándose al muro como si su cuerpo fuera líquido. No perdió altura, no se agachó, simplemente se fundió en la sombra, como si la roca la hubiera tragado. Las respiraciones regresaron, más fuertes, más cerca, pero ya no la veían. Mateo no lo soportó. «¡Corre!», gritó. Fue el peor error. En cuanto dio la vuelta, su bota resbaló en algo viscoso en el piso, cayó de lado y la lámpara se le escapó de las manos. La flama parpadeó loca, proyectando sombras deformes por todas partes. En esa confusión de luz y oscuridad, vieron algo moverse a una velocidad inhumana por el techo del túnel, una silueta alargada, pegada a la roca, avanzando sobre ellos. Tomás jaló a Mateo del hombro, más por reflejo que por fuerza real, y lo levantó a medias. El joven sintió una garra rozarle la bota. Un zarpazo cortó el cuero como si fuera papel, dejando cruzado un surco profundo, a centímetros de sus dedos. El grito que soltó no fue de dolor, sino de pánico puro. Corrieron, y mientras corrían, las voces comenzaron otra vez, ahora multiplicadas. Mateo, Julián, Tomás. Cada nombre sonaba extraño, como si varias gargantas intentaran decirlo a la vez. Algunas se escuchaban más agudas, otras más graves, algunas ahogadas, otras chasqueando. Y hubo un detalle que ninguno notó en ese momento, pero que tú puedes imaginar ahora. Ninguna de esas voces era nueva, todas estaban copiadas, robadas, como si las criaturas hubieran memorizado los nombres de otros mineros que habían bajado antes y nunca regresaron. Llegaron al tramo reforzado del túnel, donde las vigas de madera daban una sensación falsa de seguridad. Ahí, a mitad de la carrera,
Las lámparas parpadearon al mismo tiempo. Era como si una corriente de aire helado hubiera pasado a través de ellas, tratando de apagarlas. No voltees, no voltees, no voltees, repetía Mateo, como si eso tuviera poder. Pero Tomás sí volteó. Por un segundo, vio el túnel detrás de ellos lleno de sombras moviéndose. No era una sola criatura, eran varias. Trepaban por las paredes, por el techo, algunas reptando por el suelo. Sus cuerpos eran largos, flexibles, con colas cortas y gruesas como músculos enrollados, y todas, absolutamente todas, tenían esos ojos amarillos fijos en ellos. Tomás sintió como algo se rompía dentro de su mente, un miedo tan primario que no sabía si estaba a punto de llorar, rezar o arrancarse los ojos para no ver. Cuando al fin salieron al área principal de la mina, donde el resto de los trabajadores estaba en la superficie y en túneles cercanos, se detuvieron de golpe. El cambio de aire, el ruido, las voces humanas casi normales los golpearon como una bofetada. El capataz se acercó, furioso. ¿Qué chingados les pasa? Apenas llevan una hora ahí abajo. Julián apenas podía hablar. Tenía la garganta seca. Ahí abajo, respiró hondo. Ahí abajo no son solo derrumbes, no son accidentes. Vimos algo, añadió Mateo, con la cara descompuesta. No eran ratas, no eran serpientes, eran hombres, pero no hombres. Tomás, con la mirada perdida, dijo la palabra que ninguno quería pronunciar: hombres lagarto. El capataz soltó una carcajada áspera. ¿Otra vez con sus supersticiones de pueblo? Ya les dije que el gas los marea, que se imaginan cosas. No era gas, escupió Julián, de golpe más firme. Tienen marcas en las paredes, huellas, las lámparas casi se apagan. Si no nos vamos ahora, va a morir alguien más allá abajo. Hubo un murmullo entre los demás mineros. Algunos, los más viejos, bajaron la mirada. No se veían sorprendidos, se veían incómodos. Uno de ellos, don Eusebio, un anciano que ya no bajaba, solo se encargaba del taller de herramientas, se acercó cojeando. ¿Escucharon que los llamaban por su nombre?, preguntó, con una seriedad que cortó el ambiente. Los tres se miraron entre sí, asintieron. El rostro del viejo se endureció. Entonces no es la primera vez, ni va a ser la última. El capataz levantó la voz. Ya basta, aquí nadie va a empezar con cuentos de aparecidos. Esta mina nos da de comer, ¿entienden? Si empezamos a decir que hay monstruos, la cierran. ¿Y luego qué? ¿Quién los contrata? Se acercó a Julián, casi nariz con nariz. Te pago el doble por revisar ese túnel. No te estoy pidiendo que creas en nada, te pido que regreses y me digas si la estructura aguanta. Lo demás son mamadas. En ese momento, se abrió una línea clara entre la necesidad y el horror. Por un lado, el sueldo que necesitaban, por el otro, lo que habían visto con sus propios ojos. Fue don Eusebio quien habló, sin mirar al capataz. En 1884, cuando cerraron ese túnel, no fue por un derrumbe, no oficialmente. Su voz sonaba más a confesión que a relato. Mi hermano estaba ahí. Él fue uno de los últimos en salir. Me dijo algo que nunca quise repetir, que en el fondo, algo les contestó cuando hablaron, algo que no era humano. Dijo que vieron ojos amarillos y que escucharon sus nombres, y que los que se quedaron atrás ya no gritaron como hombres. Un silencio pesado se extendió sobre el grupo. ¿Y tú, cabrón, por qué nunca dijiste nada?, lo encaró el capataz. El viejo lo miró con un cansancio que no era solo físico, porque la mina se traga a los que hablan demasiado. Hubo un murmullo inquieto, algunos comenzaron a santiguarse, otros apretaron más fuerte sus herramientas, como si eso les diera seguridad. Tú, ¿qué estás escuchando esto? Dime en los comentarios. ¿Volverías a bajar después de ver algo así, solo por dinero? ¿O mandarías todo al carajo, aunque tu familia pasara hambre? Julián miró a Mateo, a Tomás, al túnel oscuro que parecía observarlos, y supo que esa noche no había sido un accidente aislado. Habían cruzado una línea invisible, habían sido vistos y escogidos. Lo peor aún no había empezado. La discusión terminó cuando el capataz ordenó una segunda inspección al amanecer, con más hombres y mejores lámparas.
Pero esa noche, nadie durmió. Los mineros se quedaron en el campamento improvisado, algunos bebiendo mezcal para espantar el miedo, otros rezando bajito. El viento que venía de la entrada de la mina se sentía distinto, como si trajera consigo un murmullo que no pertenecía a ningún ser vivo de la superficie. Julián se mantuvo apartado del grupo, sentado en una roca, con la escama en la mano. La giraba una y otra vez. Era pesada, dura, más resistente que cualquier caparazón que hubiera visto, y lo más inquietante, cada vez que la tocaba, parecía absorber calor. Tomás fumaba, mirando hacia el túnel con los ojos entrecerrados, como si esperara ver a las criaturas aparecer en cualquier momento. Mateo, en cambio, no dejaba de temblar, no de frío, sino de algo más profundo, la sensación de que aquellos seres conocían su nombre, su voz, su olor, que podían imitarlo, que podían llamar por él, incluso cuando no había nadie alrededor. A medianoche, don Eusebio se acercó con su bastón y se sentó junto a ellos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Hay una razón por la que ese túnel se cerró sin reporte oficial, dijo, una razón que pocos quisieron aceptar. ¿Cuál?, preguntó Julián, más serio que nunca. Que no estamos solos allá abajo. Nunca lo estuvimos. Los tres guardaron silencio. Zacatecas se levantó sobre cuevas viejísimas, más antiguas que los pueblos de los chichimecas, continuó el viejo. Algunos dicen que eran túneles naturales, otros que eran madrigueras. Mi abuelo decía que eran caminos, caminos de seres que vivían aquí antes que nosotros, seres que no subían a la luz porque no la soportaban. Cuando los españoles empezaron a excavar, abrieron lo que no debían abrir. Mateo tragó saliva. ¿Qué eran esas cosas, don Eusebio? ¿Animales? ¿Hombres? El viejo negó con la cabeza. No eran animales, pero tampoco hombres. Eran algo intermedio, algo adaptado a la oscuridad absoluta. Se dice que podían ver en completa negrura, que se comunicaban con chasquidos y respiraciones, y que imitaban voces para atraer a los curiosos. ¿Y por qué no atacaron hoy mismo?, preguntó Tomás, si estaban tan cerca, tan encima. El viejo lo miró con un tipo de tristeza que parecía venir de muchas generaciones atrás. Porque estaban probándolos, respondió. Esas criaturas no atacan de inmediato. Ellas eligen, observan, y regresan por la presa cuando saben que no escapará. Mateo apretó los puños. Entonces, ¿van a salir? ¿Van a venir por nosotros? No, el viejo respiró hondo. Ellas no suben, odian la luz. Pero si ustedes vuelven a bajar, no los van a dejar regresar. Julián se incorporó, decidido. No pienso meterme otra vez ahí, pero te obligarán, dijo Eusebio, y ustedes tres saben que si no bajan ustedes, mandarán a otros más jóvenes, más inexpertos, y esos no sobrevivirán ni 5 minutos. El golpe de realidad fue brutal. Si se negaban, enviarían a chamacos, a padres desesperados, a quien sea, y serían devorados por algo de lo que nadie hablaría. La mina seguiría tragándose vidas. La pregunta no es si bajarán, continuó Eusebio. La pregunta es, ¿qué harán cuando vuelvan a verlas? Mateo cerró los ojos, recordando los surcos en la tierra, el olor a reptil, la sombra moviéndose por el techo como si no tuviera peso. ¿Cómo se mata algo así?, susurró. El viejo guardó silencio un largo rato. No se puede matar lo que no pertenece a este mundo, dijo al fin, pero sí se puede mantener a raya. Ellas le temen al fuego, no lo resisten, y tampoco soportan el sonido del metal vibrando. Cuando mi abuelo era niño, los mineros golpeaban las vigas con barras de hierro cuando escuchaban chasquidos en la oscuridad. Era su única defensa. Julián miró la escama otra vez, como si fuera una pista. ¿Y si no basta? El viejo lo miró directo a los ojos. Entonces más vale que empiecen a correr antes de que apaguen sus lámparas. El amanecer llegó con un cielo gris, como si también él desconfiara de lo que iba a ocurrir. El capataz reunió a los hombres y dio la orden de armar un grupo más grande, pero nadie quería bajar. Las miradas evitaban el túnel. Todos habían oído los gritos la noche anterior, aunque nadie lo admitiera. Medina, dijo el capataz, señalando a Julián, tú
el chamaco y el viejo les van a enseñar el camino. Hoy mismo terminamos este trabajo. Julián respiró hondo. No quería, nadie quería, pero no tenía opción, ni él ni sus compañeros. En la entrada del túnel, mientras encendían las lámparas nuevas, más grandes, más brillantes, Tomás murmuró: ellas saben que regresamos, saben que venimos otra vez, y tenía razón, porque mientras descendían, un olor familiar volvió a invadir el aire, húmedo, rancio, reptiliano, y un sonido les puso la piel de gallina, un clic 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 lento, paciente, como si alguien ahí abajo sonriera. Avanzaron con más hombres esta vez, 6 en total. 2 de ellos temblaban desde el primer minuto, otros intentaban darse valor golpeando las vigas, como había dicho don Eusebio. El eco metálico resonaba por los pasillos como un canto de advertencia, pero cada golpe parecía atraer más respiraciones. Mateo caminaba pegado a Julián. Se están moviendo, susurró. Están más cerca que ayer. Julián no respondió, solo apretó más fuerte su lámpara. Llegaron al punto donde habían encontrado la escama, y ahí, el suelo estaba distinto, como removido, como si algo hubiera cavado, o arrastrado algo, o a alguien, y entonces, lo oyeron, no una sola voz, sino muchas, abajo, mucho más profundo, llamando por ellos: Mateo, Julián, Tomás, vuelvan. Un escalofrío recorrió la columna de cada hombre. Están esperando, susurró Mateo, temblando. Están esperando que demos un paso más. Y lo peor era que tenían que darlo, porque el capataz, desde atrás, gritó: sigan avanzando, cabrones, no me van a hacer perder dinero por unos putos ruidos. Julián lo volteó a ver, furioso. Esto no es ruido, son criaturas reales. ¿Real o no?, escupió el capataz. Si no cruzan ese túnel, los despido a todos. El silencio que siguió no fue miedo, fue resignación. Julián dio un paso al frente, Mateo lo siguió. Tomás apretó los dientes y avanzó, y cuando entraron a la parte más estrecha del túnel, el techo se sacudió como si algo enorme frenara su movimiento justo encima de ellos. Un pedazo de roca cayó a centímetros, luego otro, y entonces, un ojo amarillo se abrió entre las grietas. Un ojo tan cerca, que Julián pudo ver su pupila contraerse por la luz de la lámpara, y ese ojo no estaba solo. Más arriba, más a los lados, otras hendiduras amarillas comenzaron a abrirse una por una. Eran al menos 8 criaturas, trepadas en el techo, mirándolos sin parpadear. La respiración se volvió un rugido sordo, y algo dentro de la mina, algo profundo, respondió con un estallido que no parecía de este mundo. Lo peor estaba a punto de comenzar. El estallido retumbó por toda la galería como si la montaña hubiera exhalado. El polvo cayó en lluvia fina sobre los cascos de los mineros. Los hombres miraron hacia arriba, paralizados, mientras esos 8 ojos amarillos se abrían y cerraban lentamente, como si estudiaran cada respiración humana, cada movimiento, cada latido. Uno de los nuevos mineros, un tal Ramiro, dejó escapar un grito involuntario. Las criaturas reaccionaron al instante. Todas inclinaron la cabeza hacia él al mismo tiempo. Fue un movimiento tan sincronizado, tan grotesco, que parecía un solo organismo dividido en varios cuerpos. No me vean, balbuceó el hombre retrocediendo. Tomás abrió los ojos como platos. No hagas ruido, pero ya era demasiado tarde. El clic 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 comenzó otra vez, ahora multiplicado por 8 gargantas distintas. El sonido rebotaba contra las paredes angostas, creando un eco envolvente que parecía venir de todas partes. Los hombres levantaron las lámparas, esperando que la luz mantuviera a raya a esas cosas, pero las criaturas no retrocedieron. No habían venido a asustar, habían venido a cazar. La primera descendió, no cayó como un animal, no trepó como un humano. Su cuerpo serpenteó, doblándose en ángulos imposibles, como si careciera de huesos. Se deslizó por la pared vertical con una facilidad repugnante, clavando sus garras largas y húmedas en la roca sin esfuerzo. Su piel brilló con un tono aceitunado bajo la luz de las lámparas, y su garganta inflada emitía un sonido que podría haber sido un gruñido, si no fuera por el burbujeo extraño que lo acompañaba.
Ramiro gritó otra vez, y la criatura aceleró. ¡Corran!, gritó Julián. ¡Corran ya! El grupo se dispersó en pánico, pero el túnel era estrecho y no todos cabían al mismo tiempo. Mateo tropezó con un riel oxidado, cayó de rodillas, y la lámpara casi se le apagó. Mateo, levántate. Julián lo agarró del brazo y lo jaló hacia atrás. La criatura avanzó con sus extremidades dobladas, como araña enferma. Abría y cerraba la boca, mostrando dientes afilados cubiertos de una saliva espesa que goteaba sin parar. Y desde arriba, las otras 7 comenzaron también a descender. Los chasquidos aumentaron, el aire se volvió pesado, cargado de humedad y un olor que quemaba la nariz, una mezcla entre pantano, sangre y hierro. Ramiro corrió hacia el capataz, que estaba varios metros atrás. Ayúdeme, ayúdeme, por favor. Pero el capataz, viendo que las criaturas se movían hacia el frente del grupo, retrocedió cobardemente hacia la salida del túnel. No voy a morir por ustedes, gritó, con la voz quebrada por el terror. Tomás le lanzó una mirada de rabia y asco. Maldito, ¿nos vas a dejar aquí encerrados? El capataz siguió reculando, sin mirar atrás, pero apenas dio 3 pasos, el túnel tembló, no por las criaturas, sino por algo más profundo, algo que se estaba moviendo debajo del suelo. El piso vibró, el aire se agitó, y desde lo más hondo, una respiración gigantesca, una que no pertenecía a ninguno de esos seres, rugió por toda la mina. Las criaturas se detuvieron de inmediato, todas alzaron la cabeza, como si escucharan un llamado ancestral. Luego volvieron sus ojos amarillos hacia los hombres, pero ahora con otra intención. No era hambre, era obediencia, como si algo más grande, mucho más grande, les hubiera dado una orden. Julián sintió que las piernas se le aflojaban. No puede ser, susurró, no puede haber algo más, pero lo había. El suelo crujió, y entre las piedras, el lodo y el polvo, una grieta se abrió como una boca gigantesca. No era producto de un derrumbe, era algo empujando desde abajo. Ramiro gritó, Mateo gritó, todos gritaron. El capataz trató de correr, pero la grieta lo alcanzó. El piso se hundió bajo sus pies y cayó hasta la cintura. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz fue ahogada de inmediato cuando algo lo jaló desde abajo. No un brazo, no una garra, algo ancho, frío, escamoso, como una cola enorme, lo envolvió y lo arrastró hacia la oscuridad. Su grito final resonó en toda la mina, y luego desapareció para siempre. Las criaturas de las paredes comenzaron a chasquear al unísono, emocionadas. Julián no perdió más tiempo. ¡Corran, ahora o morimos todos! Los hombres se lanzaron hacia la salida del túnel. Las criaturas saltaron tras ellos, pero no todas atacaban. Parecía que algunas simplemente los guiaban, acorralándolos hacia un punto específico, como si los estuvieran pastoreando, como si no fueran presas, sino ofrendas. Mateo lloraba mientras corría. Tomás apretaba los dientes, sosteniendo su lámpara como si fuera un arma. A mitad del camino, una de las criaturas cayó justo frente a ellos. Se levantó sobre 2 piernas torcidas, musculosas, cubiertas de escamas, y extendió sus brazos de forma casi humana, intentando bloquear el paso. Chasqueó con fuerza, la garganta vibrando como tambor húmedo. «Métanle fuego», gritó Julián. Mateo temblaba tanto que apenas podía sostener la lámpara. «No puedo, no puedo». Tomás tomó una decisión desesperada. Embistió a la criatura con todo su peso. El impacto fue brutal. Los huesos de Tomás crujieron por el golpe, pero logró empujarla a un lado. La criatura chilló, furiosa, mientras el hombre caía al suelo, adolorido. «Sigan», gritó Tomás. «No se detengan». Pero Julián no podía dejarlo. «No voy a abandonarte. Te dije que siguieras, cabrón. Ellas no vienen por mí, vienen por ustedes». Y tenía razón. Las criaturas no atacaban a Tomás. Lo rodeaban, sí, lo observaban, lo olfateaban, pero no lo mataban. Ellas solo querían a quienes habían escuchado sus voces la noche anterior. Julián jaló a Mateo. «No lo mires, sigue, sigue». Y siguieron. El túnel comenzó a estrecharse otra vez, pero ya podían ver la luz tenue de la entrada, el aire fresco, la salvación. Detrás,
Las criaturas venían cada vez más rápido, moviéndose como sombras de pesadilla. A unos metros de la salida, la más grande de todas, la que había visto Julián la noche anterior, surgió del suelo e intentó bloquear el camino. Su cabeza era más grande que la de un hombre, sus ojos amarillos brillaban como brasas, y la piel de su pecho inflado mostraba heridas viejas, cicatrices, restos de metal incrustado. Esa cosa había sobrevivido a explosiones, derrumbes, fuego. «Vuelve a la oscuridad», gritó Julián, más como ruego que como orden. La criatura abrió la boca lentamente, no para mostrar los dientes, sino para hablar. «Julián, no te vayas». La voz salió de su garganta como un lamento largo y húmedo. Mateo chilló: «¡Corre, Julián! ¡Corre!». Pero Julián no corrió, no aún, porque en ese momento, la criatura comenzó a imitar otra voz, la voz de Tomás. «No, los dejen atrás». El corazón de Julián se rompió. Era una trampa perfecta. «Ya estamos saliendo, Tomás», gritó Julián, aunque sabía que él no estaba ahí, que esa no era su voz. «Te lo juro que volveré por ti». El monstruo inclinó la cabeza, y por primera vez, sonrió. La boca se abrió más, y dentro, entre los dientes, había pedazos de ropa, restos de tela, un pedazo de bota. Julián sintió que el alma se le quebraba, pero Mateo lo jaló con todas sus fuerzas. «Vámonos, cabrón, nos quiere atrapar a los dos». La criatura rugió, esta vez sin imitar voces, solo rabia, y Julián por fin corrió. Los dos salieron disparados hacia la luz, sintiendo los chasquidos detrás, los pasos veloces, el aire frío que las criaturas movían al perseguirlos. A centímetros de la salida, Mateo cayó otra vez. Su lámpara se apagó, y cuando la oscuridad lo cubrió por completo, una mano escamosa salió del túnel y le rozó el tobillo. «No», gritó Julián, regresando por él. Lo tomó del brazo, lo levantó, y juntos dieron el último salto hacia la superficie. La luz del amanecer los golpeó como un puñetazo, y las criaturas, todas se detuvieron justo en la sombra del túnel. Ni una sola cruzó la línea donde empezaba la luz. El clic 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 se transformó en un chillido largo, enfurecido, un sonido tan agudo que a Mateo le sangró la nariz. Las criaturas retrocedieron. La más grande golpeó la roca con su cola, furiosa, pero no salieron, no podían, y muy lentamente, desaparecieron otra vez en la profundidad. La mina quedó en silencio. Solo entonces, Julián y Mateo se derrumbaron en el suelo, jadeando, cubiertos de polvo, sangre y miedo. Habían sobrevivido, pero la historia no terminó ahí, porque mientras recuperaban el aliento, algo emergió detrás de ellos, desde la oscuridad del túnel. No era una criatura, era una mano humana, una mano con piel rasgada, como si hubiera sido arrastrada por rocas durante metros. Una mano que pertenecía a alguien que ya no debía estar vivo, una mano que se apoyó sobre el borde del túnel, y comenzó a levantarse. La mano emergió del túnel temblando, aferrándose a la roca como si la vida dependiera de ese último esfuerzo. Julián y Mateo retrocedieron instintivamente. El viento frío de la mañana soplaba sobre ellos, pero lo que subía desde la oscuridad no era humano, al menos no ya. Primero apareció el antebrazo, piel grisácea, húmeda, surcada por cortes profundos. Después, el hombro. Finalmente, el rostro. Era Tomás, o lo que quedaba de él. Sus ojos estaban abiertos, pero había algo en su mirada que ya no pertenecía al mundo de los vivos. No parpadeaba, no lloraba, solo observaba. «Te Tomás», balbuceó Mateo. El hombre avanzó un paso fuera del túnel, y la luz del amanecer cayó sobre su piel. Un vapor tenue salió de sus poros, como si algo dentro de él se quemara lentamente. Tomás soltó un gemido, no de dolor, sino de confusión. «Ayuden, Mera». Esa voz sí era suya, era real, no era imitación, no era trampa. Julián dio un paso hacia adelante, sin pensarlo. «Tomás, estoy aquí, aguanta». Pero entonces se detuvo, porque detrás de él, en la penumbra del túnel, se abrieron 10 pares de ojos amarillos. 10, todos alineados, fijos en Tomás, y no avanzaban, no lo atacaban, solo lo observaban, como si estuvieran esperando algo.
Un chasquido profundo resonó, esta vez no de amenaza, sino de llamada. Tomás tembló violentamente. Ellas, jadeó. Mera, me sigue. Su garganta se contrajo, como si algo dentro de él empujara hacia afuera. Sus manos se crisparon, sus uñas comenzaron a alargarse lentamente, desgarrando su propia piel. Las venas de su cuello se hincharon. Su espalda se arqueó en un ángulo antinatural. No, no, gritó Julián, dándose cuenta tarde. Mateo cayó de rodillas, llorando. Tomás levantó la cabeza hacia el cielo, como si buscara aire, como si buscara a Dios. Y en ese gesto, un sonido reptil salió de su boca, un clic 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 suave, como el de las criaturas, y los ojos amarillos dentro del túnel respondieron. Un coro de chasquidos retumbó en la caverna. Tomás gritó, un grito humano mezclado con un rugido húmedo. Su piel comenzó a abrirse en líneas finas, como si algo presionara desde adentro. La luz del amanecer lo quemaba, y aún así él seguía avanzando, arrastrándose hacia afuera, hacia la superficie donde no debería existir. Tomás, no cruces la luz, te va a matar, gritó Julián, desesperado, pero Tomás no parecía escuchar, o no podía. Sus rodillas tocaron la zona iluminada, y su piel comenzó a burbujear. El vapor se volvió humo, su respiración se volvió un gruñido ahogado, y aún así, trataba de avanzar, de salir, de escapar de lo que estaba detrás de él. Ayúdenme, balbuceó otra vez, con su voz humana, mientras algo dentro de su propio pecho emitía un chasquido reptiliano. Julián sintió que el alma se le desgarraba. Tomás estaba siendo transformado, se lo estaban llevando desde dentro. Su cuerpo ya no le pertenecía, su voz ya no era suya, era un recipiente, una semilla, un experimento de esas criaturas, y la luz del sol era lo único que impedía que la transformación se completara. Tomás extendió la mano hacia Julián, su piel ardía, se desprendía en tiras brillantes. Su rostro era una mezcla aterradora de humano y reptil, un ojo moviéndose independiente, la mandíbula ligeramente dislocada, respiraciones profundas y húmedas. No, mera, dejen, susurró, y entonces la sombra de una criatura se extendió detrás de él, dentro del túnel. Un brazo escamoso salió disparado, tratando de jalarlo de regreso. Tomás gritó. Julián gritó también, no se lo van a llevar, y corrió hacia él, contra toda lógica, contra todo instinto, contra todo miedo. Mateo gritó detrás, Julián, no, te van a jalar a ti también, pero ya era tarde. Julián tomó la mano de Tomás justo cuando el brazo de la criatura lo sujetó por la cintura. Los tres quedaron atrapados en un extraño limbo, mitad en la luz, mitad en la sombra. Tomás se quemaba, la criatura se retorcía, incapaz de salir, y Julián tiraba con todas sus fuerzas. El túnel vibró otra vez. Un rugido, gigantesco, profundo, subterráneo, hizo que la tierra temblara. Más ojos amarillos se abrieron en la oscuridad. 20, 30, un ejército, todos observando, todos expectantes. El brazo que sujetaba a Tomás comenzó a perder fuerza. La luz lo debilitaba. Julián tiró aún más fuerte, y entonces todo acabó. El brazo de la criatura se soltó, el peso se liberó, y Tomás cayó hacia adelante, pero no vivo. Su cuerpo, ya débil, ya roto por la transformación incompleta, se desmoronó en brazos de Julián. Su piel se partió como arcilla seca, su respiración se detuvo, sus ojos, uno humano, uno reptiliano, quedaron mirando hacia el cielo. La luz había evitado que se convirtiera por completo, pero también había terminado con él. Julián gritó, desgarrado, con una rabia y un dolor que los mineros alrededor sintieron como un cuchillo. Mateo lo abrazó por detrás. Ya, compa, ya no está sufriendo. Los demás mineros llegaron corriendo, vieron la escena, vieron el cuerpo, vieron los ojos amarillos apagándose dentro del túnel mientras las criaturas se retiraban, derrotadas. Solo por ese día, una cosa quedó clara para todos: ese lugar no era una mina, era un nido de cosas antiguas, un nido que nunca debió abrirse. Días después, la compañía clausuró la entrada, no por miedo a criaturas, no por respeto a los muertos,
por dinero, por silencio, placas de acero taparon el túnel. Guardias fueron contratados para vigilar la zona. Se dijo que había peligro de derrumbe y gas tóxico. Nadie volvió a cavar ahí, pero los mineros que estuvieron esa noche, los que escucharon las voces, los que vieron los ojos, sabían la verdad. Julián jamás volvió a Zacatecas, Mateo tampoco. Ambos se mudaron al norte, donde se emplearon en otras minas, pero nunca más bajaron a un turno nocturno, nunca más se alejaron de la luz. A veces, contaba Mateo años después, Julián se despertaba gritando, creyendo escuchar su nombre, susurrado, desde debajo de la cama. A veces decía que, cuando caminaba por tierra húmeda, juraba ver huellas arrastradas junto a las suyas. Nunca volvieron a hablar de Tomás, pero cada tanto, Julián sacaba la escama que guardaba desde aquella primera noche, la sostenía bajo la luz, y notaba que, aunque habían pasado años, seguía tibia, como si algo, bajo tierra, siguiera respirando, como si algo siguiera esperando. Y si algún día visitas una mina abandonada en Zacatecas, y escuchas un clic 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 suave detrás de ti, no contestes, no mires atrás, y sobre todo, no respondas si escuchas que te llaman por tu nombre, porque tal vez no seas el único que está ahí abajo. Se chegaste a te aquí, comenta, yo no respondería a esa voz. Dale like, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite perder el sueño hoy.